Está iniciando la hora de la verdad, la hora de la denuncia ciudadana, la hora donde tu voz tiene valor. El licenciado Gisbert te da la bienvenida. Comienza la hora del búho. Amigos, amigas, muy buenas tardes. Con el gusto de siempre los saluda su servidor y amigo licenciado Gisbert, el Búho. Estamos por esta su estación, GB Radio y Radio Tepotzotlán. Ombligo de semana, miércoles 24 de noviembre de 2021, las 4 de la tarde con 1 minuto, y la temperatura en este pueblo mágico de Tepotzotlán, Estado de México, de 17 grados centígrados, fresco, pero como siempre con el gusto y placer de estar nuevamente con ustedes en este su programa, La Hora del Búho. La hora por un México mejor. Nuestro correo electrónico gbradio@outlook.com, nuestra página de internet para todo el mundo www.gbradio.com.mx, nuestro Facebook y YouTube gbradio, Twitter @gbradio2 e Instagram gb.radio. Nuestro teléfono en cabina 55 58 96 12 30. Pues amigas, desde el día de ayer he visto cualquier cantidad de videos en donde me hizo recapacitar fuertemente. Muchos temas, sí, como siempre nos da de qué hablar el macuarro este. Pero el día de hoy sí quise hacer un programa especial, por la delicadeza del caso. Se dieron dos asuntos desde el inicio de la semana, en donde los que todavía quedaban con alguna duda hacia dónde va este régimen totalitario, pues creo que ya no nos queda ninguna duda al respecto. De ayer y hoy habré visto, 10 o 15 videos, y pongo nombres, pongo personajes en donde ven lo grave, lo sumamente grave de lo que vamos a hablar, y nadie dice nada sobre la revocación de mandato. Todo el mundo habla para el 2024, y ellos mismos se contradicen, es decir, pues a ver si llegamos al 2024 con democracia. A ese grado, no sé si de negligencia, no quisiera llamarle de estupidez, estamos. Hubieron algunos comentarios dentro de los videos de YouTube que estoy yo viendo, en donde muchos de ellos dicen muchas verdades. Es decir, ok, somos muchos los millones de hombres y mujeres de nuestro país que estamos en total y absoluto desacuerdo de cómo lleva las riendas del país el mitómano, misógino, pendejo del macuarro. Pero de ahí a no querer ver sus seguidores lo que está pasando. ¿Que diario este güey viola la Constitución? Sí, pero de una forma tan flagrante como lo hizo el general Luis Crescencio Sandoval el 20 de noviembre, y la de ayer martes. Hemos visto muchas violaciones a la ley con este güey. Aquel que el 1 de diciembre del 2018 juró respetar y hacer valer la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Guardar y hacer guardar la Constitución, ¿no? Eso es lo que habían dicho todos los presidentes a la toma del mandato. Y desde el primer día fue violar la Constitución en forma constitucionaria. Hemos criticado en este su programa, La Hora del Búho, amigos y amigas, hemos criticado muy fuerte, para mí, y lo digo a título personal, al peor presidente que ha tenido México en su historia. Y si lo queremos poner hasta el primer emperador, ¿no?
de Iturbide. Si lo queremos ver, desde entonces no hemos tenido a alguien peor en el gobierno. Y miren que ya es decir, ya este güey ya le rompió su madre a Antonio López de Santana, ya le rompió su madre a Porfirio Díaz, ya le rompió su madre a Carlos Salinas de Gortari, ya le rompió su madre a Enrique Peña Nieto. Este güey está arrasando con México. Este güey vive en el siglo pasado. Y si eso le agregamos su ignorancia, lo hace un ser potencialmente peligroso. Aparte que es un rencor, una misoginia espantosa. Y ustedes me van a decir, misoginia, está poniendo como su precandidata a Claudia Sheinbaum, la primera mujer. Y yo le encuentro dos vertientes. Una, ¿a quién dentro del gabinete de sus pinches corcholatas podría dominar y el seguir atrás del poder? A la única que yo veo que pudiese dominar abiertamente sería Claudia Sheinbaum. Y la segunda, hacer que se vea hacia los demás que es su candidata y que nada más la esté utilizando como un distractor, para que llegado el momento ponga algún otro de sus floreros, alguna otra de sus corcholatas, que él pueda manipular desde atrás del poder. Porque si no gana Morena, o no gana alguien en donde él pueda manipular, sabe que se le va a voltear fuertemente al macuarro este. El por qué yo digo que es la situación más crítica que yo he visto. Primeramente, porque le sigue dando absolutamente todo a las Fuerzas Armadas de nuestro país. Siempre se ha caracterizado el ejército mexicano de ser muy solidario con el pueblo, de ser, perdón, déjenme ver en dónde, aquí lo tenía, al ser él el jefe máximo de las Fuerzas Armadas, el único general de 5 estrellas que hay en nuestro país, y que desde un principio lo digo, acuérdense con Ayotzinapa, hay que hacer una cronología de las mentiras que ha dicho este pobre imbécil. Ha dicho 3 años, ha dicho 18 años de mentiras, ¿no? Pero desde Ayotzinapa, con ese fatídico día de, mal no ubico, fue septiembre, 26 de septiembre, si mal no lo ubico, los desaparecidos de Ayotzinapa, 43, eran 44 y apareció un cadáver, 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa. ¿Qué fue lo que dijo de las Fuerzas Armadas del país? Que eran unos asesinos. Después de ahí, dijo que eran violadores. En su eterna campaña presidencial dijo que el ejército a los cuarteles. Pues no fue a los cuarteles. Con ello implementó con una supuesta Guardia Nacional que tenía que tener un mando civil. Pues no tiene mando civil, tiene un mando militar. Se les comenzó a dar todo tipo de canonjías a la Secretaría de la Defensa Nacional y Fuerzas Armadas de nuestro país. Desde construcción, cambiaron de ser soldados a ser albañiles, a ser electricistas, a ser plomeros. ¿Tiene algo de malo? No tiene nada de malo. Pero yo creo que si la tropa hubiera querido ser albañil, electricista o plomero, no hubieran ingresado al ejército mexicano. Los ha tratado del asco, pero a los altos mandos del ejército les ha dejado la dirección de puertos,
aeropuertos, aduanas, construcción de bancos, fronteras. Les ha dado todo el poder del mundo. Esto cabe por dos sentidos. La primera, porque sabe que sin el ejército el pueblo quizás ya lo hubiese tirado, o necesita el respaldo del ejército para continuar en el poder, o para perpetuarse en el poder. Les voy a leer uno de los artículos de la Ley de Disciplina del Ejército y Fuerza Aérea, que, para que ustedes se den cuenta de la violación flagrante que se hizo este 20 de noviembre, en donde al general Luis Crescencio Sandoval ya no le cabía una medalla más en el pecho. A mí nunca me había tocado. En los 6 años que estuve en el colegio militar y mi época adulta, nunca me había tocado ver tantas condecoraciones a un general secretario de la Defensa. Listones, lo único que le faltó al general fue ponerse la banda presidencial, fue lo único. Yo nunca había visto tantas galardonadas a un general secretario. Y aquí se viola, con el discurso dado por el general secretario Luis Crescencio Sandoval, fíjense nada más a la magnitud del peligro que se encuentra nuestro país. La Ley de Disciplina del Ejército y Fuerza Aérea, en su artículo 17, dice: queda estrictamente prohibido al militar en servicio activo inmiscuirse en asuntos políticos directa o indirectamente, salvo aquel que disfrute de licencia, que así se lo permita en términos de lo dispuesto por las leyes, así como pertenecer al estado eclesiástico o desempeñarse como ministro de cualquier culto religioso, sin que por ello pierda los derechos que le otorga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ¿Qué quiere decir? Que ningún militar, llámese tropa, cabo, sargento segundo, sargento primero, subteniente, teniente, capitán segundo, capitán primero, mayor, teniente coronel, coronel y generales, ninguno en servicio activo puede inmiscuirse en política. ¿Por qué? Porque por ello se hizo la Constitución de 1917, para evitar golpes de Estado. Nada más para eso. Se prohibía a los militares meterse en asuntos de la política, directa o indirectamente. ¿Qué hizo el general secretario Luis Crescencio Sandoval? Apoyar abiertamente a Morena y a la Cuarta Transformación. Decir que Morena era la forma adecuada de cómo dirigir los destinos del país. Perdón. Díganme un secretario, un general secretario de la Defensa Nacional que haya dicho eso en cualquier sexenio que ustedes me quieran poner. Nada. ¿Qué quiso decir el general secretario de la Defensa Nacional con que estaba él y debiéramos de estar todos, y ahí está el video, a favor de lo que está haciendo, como él lo dijo, el presidente Andrés Manuel López Obrador? Y que esa cuarta transformación se estaba llevando en forma perfecta para completar, que antes eran 3 transformaciones, y esta era la cuarta gran transformación, que fue la independencia, las leyes de reforma y la Revolución Mexicana. Esas eran las 3 transformaciones que decía el pinche ignorante que tenemos en Palacio Nacional. Ahora ya, según el señor general secretario de la Defensa Nacional, dice que esta es la cuarta gran transformación. Yo puedo estar de acuerdo con la independencia, con las leyes de reforma y con la Revolución Mexicana, como las transformaciones que han cambiado a nuestro país. Y esta
que dice el general secretario, esta gran cuarta transformación, perdón, o no entendí yo, o no entendimos mucho lo que quiso decir el general. Se está inmiscuyendo en forma directa en la política que se aplica en nuestro país. Y me voy a permitir volver a repetir, y ahorita les doy el nombre para que ustedes lo cotejen. Es la Ley de Disciplina del Ejército y Fuerza Aérea. En su artículo 17. Queda estrictamente prohibido al militar en servicio activo inmiscuirse en asuntos políticos directa o indirectamente, salvo aquel que disfrute de licencia que así se lo permita en términos de lo dispuesto por las leyes, así como pertenecer al estado eclesiástico o desempeñarse como ministro de cualquier culto religioso sin que por ello pierda los derechos que le otorga con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es decir, que si tuviéramos un presidente, esto hubiera sido causa de que lo degradara y que se le practicara un juicio militar. No estamos hablando de lo que dice la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no. Estamos hablando de la Ley de Disciplina del Ejército y Fuerza Aérea. Esto era competencia del general de 5 estrellas de ponerlo a disposición de un tribunal militar y que se le practicara un juicio militar al señor general secretario de la Defensa Nacional. ¿Por qué yo dije que es tan peligroso lo que está pasando? ¿Qué nos está diciendo el general secretario Sandoval? ¿Que él apoya la Cuarta Transformación? ¿Que él apoya a Morena? Y como él es el jefe, el general en jefe de las Fuerzas Armadas de nuestro país, ¿qué nos está diciendo? ¿Qué mensaje nos quiso decir? El mensaje que dio el 20 de noviembre el general secretario fue escrito por Morena, fue escrito por el Macuarro, fue escrita por él mismo, fue escrito por la Defensa Nacional. ¿Qué gravedad hay en esas palabras? Está de no creerse, amigos y amigas. El ejército, en voz del secretario de la Defensa Nacional, ya dijo que él apoya a Morena y la Cuarta Transformación. ¿Qué podemos pensar los civiles, el pueblo, cuando nos dicen que hay que tener confianza en Morena y en el presidente? ¿Qué confianza? ¿Qué confianza nos puede brindar este güey? ¿Ya estaremos en las vísperas de una dictadura? ¿Qué es lo primero que hace un candidato a dictador? Hacerse de las Fuerzas Armadas del país, que son los que le podían dar una fuerza y una sustentabilidad. Sin el ejército, ningún presidente se queda. Es más fácil que hagan un golpe de Estado militar a que se quede el presidente. Y eso preguntémoslo a los amigos chilenos, a los amigos argentinos, que en el siglo pasado pululaban los golpes de Estado. Necesita forzosamente a las Fuerzas Armadas del país para ejercer una dictadura. Vean lo que es Venezuela, vean lo que es Cuba, vean lo que es Nicaragua, vean lo que fue Bolivia, lo que comienza a ser Perú. Una dictadura. ¿Vamos a permitir eso? Y esto aunado. Son dos temas, primordialmente los que quiero tocar el día de hoy. Este como un tema altamente preocupante. El Macuarro redactó un acuerdo
que ninguna obra que haga el gobierno federal en telecomunicaciones, en carreteras, en vías férreas, en aeropuertos, en puertos, ninguna obra, y también habló de telecomunicaciones, cuidado, ninguna obra que se haga en esos 3 años que le restan a este pendejo, se tendrá que considerar como de seguridad nacional. ¿Cuánto cuesta? Olvídenlo. Ya no podemos pedir informes en qué se gastó ese dinero. Por seguridad nacional. Por seguridad nacional es la única forma en que se anule la ley de amparo. A esa gravedad estamos, ¿eh? Usted, amigo y amiga, tiene usted un terreno en X parte y el macuarro dice, por seguridad nacional lo requiero, y por seguridad nacional se lo quitan y usted no tiene derecho al amparo. Por seguridad nacional se rompe la ley de amparo. ¿Sabían ustedes que el primer gobernador o jefe de gobierno que tuvo la ocurrencia de encriptar? ¿Qué es encriptar? Guardar por un día, por un año, por 5 años o por 30 años el valor de un acto que haya ejercido durante su mandato. Nadie había tenido la idea de decir, yo voy a gastar $1,000,000 en tal tramo, que se encripte y que no se diga cuánto costó hasta dentro de tanto tiempo, meses o años. Pues sabíamos perfectamente que eran precios inflados y que si había costado $1,000,000 realmente, no se iban a decir que había costado 2 o que había costado 5. Pero nadie había dicho que no se diga cuánto costó. Hasta que llegó un pinche bandido, un pinche ratero, un misógino, un mitómano, que es el macuarro, el macuspano. Cuando llegó a la Ciudad de México en el año 2000, para la Ciudad de México, aquel fatídico 5 de diciembre del año 2000, el que hizo los segundos pisos, el inicio de los segundos pisos en la Ciudad de México, fue el pinche macuspano. Y encriptó, guardó. Nadie podrá saber nada. Lo encriptó por 30 años. Los comenzó a hacer en el 2002. Y les voy a comentar, todo esto es una secuela a donde nos conduce a una gravedad impresionante. En el 2002 los comienza a construir. Los quería comenzar a construir a mediados del 2001. Pero no se lo autoriza el gobierno federal, porque en base al estudio que presentó el macuarro, recordemos que la Ciudad de México es fangosa. Con la Ciudad de México, aparte de que hay agua subterránea, es un epicentro de temblores y terremotos. El gobierno federal dijo no por el tipo de terreno. Se fue a un amparo y ganó en el amparo. Le dijeron no te lo damos porque ante ese riesgo se puede caer el segundo piso. Eso lo dijeron hace 18 años. Ya se cayó. Sacó un amparo y lo construyó. ¿Pero quién fue el primero en encriptar la información del costo? Este cabrón. Ante esa situación, ¿cuánto costó el segundo piso que le tocó hacer al imbécil este? No lo vamos a saber. Hasta el año 2031, 2032, porque lo encriptó por 30 años. Nadie va a saber. Punto. ¿Por qué encriptar? ¿Por qué esconder el costo?
cuando el costo pasa a ser el pago de nuestros impuestos. Pero este güey no lo vio así. Lo encripto. Punto. Y cuando saca este lunes, ayer martes, perdón, el decreto que ninguna obra que haga el gobierno federal se podrá saber el costo de ninguna obra por seguridad nacional. Perdón, mi incultura, mi pendejismo. ¿En qué puede afectarnos el hecho de que nos digan va a costar 10,000 millones de pesos más el Tren Maya? ¿En dónde entra la seguridad nacional? No le veo por dónde se puede entrar por seguridad nacional. Por seguridad nacional puede comenzar a quitar los permisos de telecomunicaciones, ¿eh? Por seguridad nacional puede comenzar a quitar internet. No, para que veamos la magnitud de lo que quiere hacer por seguridad nacional. Del 20 al 24 de noviembre, lo he criticado durante 21 años a este pobre güey. Pero nunca había estado yo tan preocupado como ahora. En serio, nunca. El hecho de decir, la ley de disciplina del Ejército y Fuerza Aérea les vale madres. Pues si les vale madres eso, también le vale madres el artículo 129 constitucional, que dice, en tiempos de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer funciones, no puede ejercer más funciones que las que tenga exactamente conexión con la disciplina militar. A ver, amigos, amigas, ¿quiénes están patrullando las carreteras? La Guardia Nacional. En muchísimos municipios, ¿quién es la policía? La Guardia Nacional. Y el artículo 129 constitucional dice, en tiempos de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar. Salvaguardar a nuestro país. Punto. Esas son las funciones del ejército. Y ahí está. Viola el artículo 129 constitucional de este tipo cada vez que se le venga en gana. El general secretario Luis Crescencio Sandoval está violándolo también. En tiempos de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones de las que le tenga exacta conexión con la disciplina militar. No es patrullar calles, ¿eh? Y si esto lo está violando el macuarro, este también lo violó Peña Nieto, también lo violó Felipe Calderón, pero sin Guardia Nacional. ¿A qué le estamos tirando? ¿A una imposición ya? Esto ya es verdaderamente, el ejército ya se alió. Ya no podemos decir que es nuestro ejército. Aquel que durante tantas décadas se ganó nuestro agradecimiento, sobre todo por el plan DN3, donde sentíamos al ejército parte de nuestra seguridad. Ahora ya no. Ahora estamos en unas cuantas manos que le están embarrando dinero a diestra y siniestra. El aeropuerto de Santa Lucía ya lo concesionó el macuarro a las Fuerzas Armadas por 50 años. Perdón, las Fuerzas Armadas es parte del país. ¿Y este güey por qué va a concesionar algo a alguien que forma parte de la estructura del país? Se lo había concesionado a Carso. Bueno, ¿y por qué por 50 años?
Vamos a ver, para analizar un poquito más de esto, el artículo del día de hoy de Pedro Ferriz, donde critica las declaraciones de Luis Crescencio Sandoval a favor de Macuarro este. Vamos a ver el cero. Sí. Vamos a verlo. Cuando empezó la administración del presidente López Obrador dijo abiertamente, lo dijo, que si por él fuera, desaparecería al ejército. López Obrador desapareció al Estado Mayor Presidencial. Y por un tiempo mantuvo en la congeladora a la Secretaría de Defensa Nacional y a la Secretaría de Marina y le dio un fomento específico a la Guardia Nacional. O sea, fíjense el contrasentido del discurso del general secretario. Primero habla que el poder no es una ambición, el poder político. Y por el otro lado, invita a los mexicanos a que apoyemos a la Cuarta Transformación. Es indignante y como mexicano, señor secretario de la Defensa, protesto ante usted por lo que usted ha hecho y el mensaje que ha dado. Pedro Ferriz de Con y su editorial. En Central FM. Equilibrio. Pues sí, habrá que decirlo que en nuestra vida no nos había tocado el presenciar un discurso como el que llevó a cabo, dijo y pronunció en una tribuna lleno de galones y de medallas y de bandas y de condecoraciones, el general secretario Luis Crescencio Sandoval, como secretario de la Defensa Nacional. Habló de hacer que en México hubiera, de parte de los mexicanos, un apoyo irrestricto para la Cuarta Transformación y con esto consolidar un proyecto nacional de cambio, comparando a este movimiento de la Cuarta Transformación con los otros tres que le antecedieron, que me imagino que serían pues la lucha por la independencia, la lucha por la reforma y la lucha revolucionaria. Me imagino que eso es lo que identifica el señor Luis Crescencio Sandoval. Pero habría que recordarle a este hombre que cuando empezó la administración del presidente López Obrador dijo abiertamente, lo dijo, que si por él fuera, desaparecería al ejército y que todo sería de Guardia Nacional para México. Después empezó a cambiar su actitud. Bueno, habría que decir que primero el presidente de la República desapareció al Estado Mayor Presidencial, un órgano creado por la República para controlar la mesura del presidente. En otros tiempos, el Estado Mayor Presidencial puso en orden al presidente Carlos Salinas de Gortari cuando éste se negaba a ceder los trastos de lo que sería la inminente y pues inevitable sucesión presidencial. López Obrador desapareció al Estado Mayor Presidencial y por un tiempo mantuvo en la congeladora a la Secretaría de Defensa Nacional y a la Secretaría de Marina y le dio un fomento específico a la Guardia Nacional, contra viento y marea. Y después empezó a darle todos los días 1, 2, 3, 5, 10, 20, 100 responsabilidades, contratos, obras, administraciones al ejército mexicano. Y el ejército mexicano empezó, a quien le dan pan que llore, ¿no? Empezó a recibir todo eso, acumulando cada vez más y más y más y más y más poder. Y luego, fíjense el contrasentido del discurso del general secretario. Primero habla que el poder no es una ambición, el poder político de los cuerpos castrenses. Y por el otro lado, invita a los mexicanos a que apoyemos a la Cuarta Transformación.
casi poniéndose detrás del presidente en lo que pudiera ser en el 2024 una sucesión presidencial. No quiero decir con esto que el general secretario vaya a ser candidato a la presidencia de México, nada más faltaba. Lo que sí estoy viendo es que después del 2024 la Secretaría de la Defensa Nacional no querrá perder los privilegios concedidos en esta administración. Y cuando tú empiezas a ver a un hombre que unifica el poder, unifica todo en torno a él, por un lado, y por el otro lado, acaba con los órganos autónomos independientes y está constantemente en amago de los que todavía quedan, extingue fideicomisos, dispone de presupuestos nacionales como el Fondo de Compensación Presupuestaria, se acaba todos los recursos y le da al Ejército Mexicano y a la Marina la potestad de controlar aduanas, puertos, aeropuertos, vacunar gente, construir aeropuertos, construir proyectos específicos, estar en la línea de batalla de lo que, entre otras cosas, se reciben multimillonarias cantidades para ejecutar todo eso que se les asigna. El general secretario sale con la idea de que lo que hay que hacer es apoyar a la Cuarta Transformación. Y entonces, sí les puedo decir con desgracia que se ha consolidado la militarización del país. Tenemos un México militarizado. Ya no hay nada que se oponga a un presidente. Es más, ¿con qué plan? Y esta es ahí la parte, creo, más delicada de mi comentario. Un presidente se puede quedar sin apoyos de su pueblo. Se puede quedar sin apoyos de los empresarios. Se puede quedar sin apoyos del exterior. Pero si tiene el apoyo de su ejército, un presidente se puede consolidar como un dictador. ¿Qué pasará cuando todos le volteen la espalda al presidente López Obrador? ¿Qué le quedará a López Obrador? Le quedará la lealtad que le ratificaron en este pasado fin de semana, con la idea de que su lealtad no es solamente para defender a la nación, sino para defender a un proyecto político de una cuarta transformación. Qué bueno que dice el general secretario que no está interesado en la actividad política, ya que es la actividad política en el cuerpo castrense lo que hoy nos preocupa a los mexicanos, porque entre otras cosas resulta inadmisible que el ejército mexicano dé estas muestras de inclinación política. Es indignante y como mexicano, señor secretario de la Defensa, protesto ante usted por lo que usted ha hecho. Y el mensaje que ha dado no nos deja más que a la estatura de un régimen como el de Pinochet o como el del triunvirato de Argentina con Videla, Macera y Galtieri, que en algún momento fueron oprobio para su propia historia. Espero que matice usted sus discursos y de aquí en adelante sea usted más discreto, porque usted está hablando por México y no por López Obrador, se lo recuerdo, sonó usted muy mal. Central FM. Equilibrio. Ahí está lo que estábamos comentando, amigos y amigas. Y como consecuencia va la petición y la queja a muchos medios de comunicación y sobre todo en las plataformas sociales. Vamos a agradecer a nuestra buena amiga Luisita Iliana Torres. Buenas tardes, muchas gracias, Luisita. A nuestra médica veterinaria de cabecera, la doctora Lorena González, un saludo. Dice lista para escuchar sus comentarios. Dice Luisita, muchas gracias. Aquiles Clavel, un saludo. Maldonado George, buenas tardes. Con 6 grados y nublado en Coahuila. Aquí con 17, también muy nublado. Mi buen Maldonado George, un saludo a ti y a toda tu familia. Me está viendo mi productora. Maldonado George, 7.5, me quiero imaginar que es de la inflación, sí, por arriba de la canasta básica. Yolanda GM, un saludo, dice buenas tardes, Lick. Sam Pisa, buenas tardes, muchas gracias, mi buen Sam. Dice Maldonado George, 7.5 la inflación, todo al alza. Hay crisis nacional aumentando todo al alza, ya damos 2 comidas al día. ¿Y cómo vamos a
Y como vamos, daremos solamente una. Y como vamos, haremos solamente una vez al día. Está canijo todo a la alza, está grave. Perdón. La situación y los jóvenes como si nada. Sí, Maldonado. Increíble, pero cierto. Sam piensa que Crescencio Sandoval violó la ley en el artículo 17 del Ejército y Fuerza Aérea. Sí, Sam, lo comentamos. Y me voy a permitir volver a hacer hincapié en el mismo. Queda estrictamente prohibido al militar en servicio activo inmiscuirse en asuntos políticos, directa o indirectamente, salvo aquel que disfrute de licencia, que así se lo permita en términos de lo dispuesto por las leyes, así como pertenecer al estado eclesiástico o desempeñarse como ministro de cualquier culto religioso, sin que por ello pierda los derechos que le otorga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Queda estrictamente prohibido al militar en servicio activo inmiscuirse en asuntos políticos, directa o indirectamente. ¿Y qué hizo Luis Crescencio Sandoval? En su calidad, como Luis Crescencio Sandoval, puede decir misa, como el señor general secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, que se calle. Punto. Tendría que estar ahora en una prisión militar, esperando un juicio por haber violado el artículo 17 de la Ley de Disciplina del Ejército y Fuerza Aérea. Dora Luz Juárez, buenas tardes a toda la audiencia, saludos Lick desde Tampico, Tamaulipas y compartido, muchas gracias Dorita. San Pisa Maestro, disculpe, ¿qué sabe de Lili Telles sobre su idea de no pagar impuestos? ¿No sería mejor un amparo masivo? ¿No sería justo que nuestro dinero sea utilizado en cosas superfluas? No sé al respecto de este tema, mi estimado Sam. Lo que sí sé es que ya solicitó la presencia del general secretario Sandoval en el Senado de la República, que diga por qué violó el artículo 17 y que diga por qué apoya a un movimiento político, por qué apoya una cuarta transformación y por qué apoya a un partido político. Y yo nada más quiero poner un ejemplo, y como lo dijo don Pedro Ferriz de Con, lo primero que hizo fue quitar a guardias presidenciales. Y ustedes dicen, pues, que a toda madre, ¿no? Eran 2,000 hombres a su cuidado. No eran 2,000, eran 8,000. Pero esos 8,000 era la primera fuerza que se encontraba el presidente de la República en turno para que no pudieses sobresaltar las leyes. Recordemos que la vez que más flagrante se hizo fue en 1994, cuando matan al candidato presidencial del Revolucionario Institucional, a Luis Donaldo Colosio Murrieta. El revolucionario, el partido en el poder, se queda sin un representante, nada más teniendo 2 posibles, entre ellos, uno de ellos era Ernesto Zedillo Ponce de León, y el otro el que era gobernador de Querétaro. Y que no se escogió porque en ese entonces estaba muy dura la situación de ser homosexual. Y el que había sido gobernador de Querétaro era una persona abiertamente homosexual. Y en ese entonces no se asimilaba esa situación. Y por eso se escogió a Ernesto Zedillo. Pero ¿qué era lo que proponía Carlos Salinas de Gortari? Quedarse, ampliar su mandato 1 año más. Y guardias presidenciales se lo impidió. También servía para eso, para impedirle que se sobrepasara en sus acciones el presidente en turno. Dora Luz Juárez, buenas tardes a toda la audiencia y a usted, Lick, desde Tampico, Tamaulipas. Muchas gracias, Dorita, y compartido. Mil gracias. Sacramento dice, buenas tardes, Lick, y apreciable comunidad de la Hora del Búho. Muchas gracias, Sacramento, por acompañarnos. Elsa Analco, buenas tardes. Cruzada Nacional en defensa del espíritu de nuestra Constitución de 1917. Norma Suprema de la Nación Mexicana. Profesionales revolucionarios en alianza. Sí. Por eso se hizo. Por eso.
Hagamos respetar el artículo 129 de la Constitución. En tiempos de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tenga exacta conexión con la disciplina militar. Punto. Para eso se hizo. Para evitar golpes de Estado por parte de los militares. Y aquí está. No fue cualquier militar. No fue el sargento del pelotón. No. No fue el coronel, el jefe de un batallón. No. Fue el secretario de la Defensa Nacional. El general secretario. Qué poca madre. Mayela, buenas tardes, Lick. Muchas gracias, Mayelita. María Cortés, un saludo. Berta Basegui, buenas tardes. Un gusto oírlo. Bertita, el gusto de nosotros que nos acompañen. Manuel Jauregui, compartido. Muchas gracias, mi buen Manuel. Mayela, hola, Francisco Gerardo Tabalín. Anelena Celis, buenas tardes. Muchas gracias, Anita. Dice Manuel Jauregui, ya con lo que hizo el bulto López, hablador, terminó por confirmar que lo de su decretazo es todo un dictador. Y con eso solito se pone en la mira de los Estados Unidos y de la Unión Europea. Por otro lado, que ese es un narcogobierno. Sí, pero, mi estimado Manuel, que nos importe a nosotros, indistintamente de lo que pueda hacer la Unión Europea, que la Unión Europea en un momento determinado dice, corto relaciones o mantengo relaciones muy lejanas con México, al igual que los Estados Unidos. Lo que nos debe de importar somos nosotros. Y es el tema al que me voy a abocar en un momento más. Sacramento, dice, ese señor toda su vida fueron decir mentiras tras mentiras. Es un mitómano de nacimiento este cabrón. Y ahora con sus marrullerías. Viola la Constitución y a las instituciones autónomas para que hagan lo que él quiera para su beneficio propio. Sí, siempre lo ha hecho. Acuérdense exactamente. Al diablo con las instituciones, en el 2006. Al diablo con las instituciones, 2012. ¿Por qué? Porque perdió. Porque el voto ciudadano no se lo dieron a él. Cuando el voto ciudadano se lo dieron a él, no dijo nada de las instituciones. Ahora, en el 2018, en el 2021, va sobre el INE. ¿Por qué? Porque perdió las elecciones. Así de fácil. Cuando pierde, este cabrón que pierde arrebata. Manuel Jauregui, lo del secretario de la Defensa Nacional tendría que estar separado de su cargo, pero por supuesto. Y ponerlo bajo custodia militar y ser remitido a un tribunal militar. Pero en la dictadura bananera de López, eso no pasará. Se dice que el grueso de los militantes no están de acuerdo con la dictadura. Mi estimado Manolo, yo no sé si la mayoría de los militares estén o no estén, pero considero que entre el 20 y el 30% de los altos mandos, donde les embarran la mano de dinero a diestra y siniestra con las obras, sí están de acuerdo. Verían, a ver qué pasaría si la tropa, yo hablo de tropa de teniente coronel para abajo, los únicos que diría que no son tropas serían los generales, ni brigadieres de división. De teniente coronel para abajo, yo diría que son tropa. Ahora, dicen, ¿y por qué no es malo ser albañil? No es malo, pero si hubieran querido ser albañiles no hubieran sido miembros del honorable ejército mexicano. La tropa sale del pueblo. El pueblo con hambre, y hay que ser bien honestos, son los que se meten al ejército. Ahí sí, hay muy poco fifí. Hay muy pocos que digan, pues mi papi es adinerado, mi papi tiene empresas, y yo quiero hacer una carrera militar. Muy raro, ¿eh? De clase media estándar para abajo, lo que me quieran poner, para las personas que se quieren meter al Ejército Nacional. Recordemos, ¿de dónde proviene Luis Crescencio Sandoval? De una familia muy humilde. Su papá
era peluquero en Tepito, del pueblo. Ahora, siendo del pueblo, se hizo general. Bueno, acuérdense que ser general requiere la firma del presidente de la República. Esa petición del presidente pasar a ser general de división y general brigadier. Pero, perdón, del pueblo que les embarren la mano de dinero contra el mismo pueblo. Mayela dice, esto está bien jodido, ese soldado de chocolate disque general. Sí que sí. San Pisa, con lo que dijo el general está diciendo que está con el bulto de Palacio y con ello puede actuar en contra de la población según le convenga al cacas. Cuidado, sí, Sam, cuidado. Ya el señor general, secretario de la Defensa Nacional, dijo, hay que aplaudir a la Cuarta Transformación, hay que estar con Morena. General, está traicionando usted al pueblo de México. Pa' pronto. Usted está traicionando a la tropa. Ve. Carlos H. Sánchez, qué gravedad, seña de dictador. Sí, mi estimado Carlos, y es lo que vamos a hablar ahorita. Quiero llegar a una crítica que me hicieron. San Pisa es más que eso, ¿sí? Manuel Jáuregui, hace unos días el llorón del dictador dijo, el dictador de Nicolás Maduro dijo que el presidente Biden dio la orden de matarlo junto con uno de sus jefes militares, si no es que le echan primero a los que el Maburro traicionó de los militares o del narco. Mi estimado Manuelo, si el presidente de la potencia más grande del mundo lo quisiera aniquilar, ya lo hubiera aniquilado. Punto. Aquí, Josué Mora. Julio, ¿por qué no bramaste cuando las estafas maestras? A ver, Josué, tú faltas a respeto, yo hablo con el mismo lenguaje que tú. A ver, no seas ignorante y no seas pendejo, Josué. La estafa maestra, yo no digo que no se haya hecho, no se ha comprobado, o porque no quieran comprobarlo, o porque no les convenga comprobarlo en este pinche desgobierno. Es que no, a mí no me digas que no bramé. Hay que leer, hay que ser un poquito culto, no un pendejo. No te dejes llevar porque te den 5 pesos por mandar un mensaje. No. Si me dices, ¿por qué no criticaste? Sí, lo critiqué. Y también critiqué que este desgobierno, con este procurador carnal, o fiscal carnal, no ha querido dar absolutamente nada. Que tienen a Rosario Robles. Pero es por omisión, no es por la estafa maestra, no seas pendejo. Dice, la refinería de Calderón. A ver. No seas ignorante, Josué Mora. Dime qué refinería de Calderón. Porque Calderón no hizo ninguna refinería, ninguna. Trató de mantener la de Tula y la de Nuevo León, la de Cadereyta, dando un servicio X. No hizo ninguna refinería Calderón. Los contratos leoninos de las cárceles. A ver. ¿Y por qué? Quitaron un aeropuerto que estaba al 40% de avance. Josué, tan fácil que revoquen las cárceles privadas. Así de fácil. Y a título personal, sí lo puedo decir, ignoraba que muchas de las cárceles, sobre todo de los eferesos, fueran privados. Nada más que al principal constructor de esos eferesos es un apoyo del macuarro, que se llama Carlos Slim Elú. Que le revoquen. Así como revocaron la construcción del aeropuerto, que revoquen los centros penitenciarios privados, porque deberían de estar a mando del gobierno federal, los eferesos.
Por mí encantado. ¿Por qué no bramaste? Tú estás bramando, con nulo conocimiento de causa, no seas pendejo. Gasoductos, hospitales que nunca construyeron, carreteras no construidas, con los afores de los trabajadores. No, los afores de los trabajadores se los están chingando ahorita, Concesionadas a la familia de Salinas y compañía. Huachicol, el remate de Pemex, la CFE. ¿Dónde estuviste, hijo de tu pinche madre? Estaba con tu mamá. Pregúntale. Cuando estaba pasando todo esto, estaba con tu mamá. Me amaba, yo la odiaba. ¿A dónde estaba yo? Con tu mamá. Y a veces con tu vieja. Las dos valen para pura madre, ¿no? Pero ahí estaba yo. Elimíname a este cabrón y repórtamelo, ¿no? Sí. Carajo. Este hijo de su pinche madre, ¿dónde estaba? Perdón, así me... Y sobre todo no me... ¿A dónde estabas, güey? Está bien. Pero no, hijo de tu pinche madre. Mi jefa hace 51 años que se me fue, ¿no? Que no chingue este cabrón. Y por mí que chingue a su madre cada vez que respire. Dice Manuel Jauregui, ya se le está cayendo a pedazos el segundo piso, y adivine quién estaba a cargo de la obra, la Secretaría de Ecología, Sheinbaum. Gloria Inés, muy buenas tardes, a GBR, la hora del búho, Lick, gracias por tu programa, bendiciones para ti, amén. Muchas gracias, Gloria, igualmente. Luis Eliana, ¿quién puede promover el juicio contra el general? Como es justicia militar, y no hay nadie por encima del general secretario, Lucita, tendría que ser el mismo presidente. Porque por arriba de él no hay nadie. Me quiero imaginar que el procurador de justicia militar no se va a aventar el trompo, porque el procurador de justicia militar lo pone el general secretario. ¿Quién? Ahí sí, de derecho militar sé muy poco, o nada. Pero no encuentro quién. Sería el general de 5 estrellas, que es el jefe máximo de las Fuerzas Armadas, que es, por desgracia ahorita, es el Macuarro. O el procurador de la justicia militar. No le encuentro quién más. Por ahí a ver si Sam nos puede decir si hay alguien más. Marco Poloatlaco. Perdón si dije mal el apellido. Los volvió a dormir Obrador, los distrajo con el decreto, en lo que incrustó una nueva ministra de la Corte. Marco, ahí sí discrepo un poquito. Yo pensé que iba a quedar Batis, por la cercanía que tuvo con el Macuarro cuando fue procurador en la Ciudad de México. Los tres son promovidos por el presidente de la República. Cualquiera de los tres era gente de él. Y si no hubieran salido esos tres, el presidente hubiera puesto otros tres, y otros tres, y otros tres, hasta que el Senado de la República hubiera dicho a uno. Y siempre, cualquiera de los tres que hubiera mandado, era gente de él. Hermes Aguilar, juicio político para el general. Ya México ya valió madre. Sí. Con los del ejército vendidos. Qué triste ver a nuestro México en esas condiciones. Un saludo a José Flores. Sam dice, sí maestro, pero este porro de mierda sabía lo que tenía que hacer. Quitar a que lo vigilara es una vergüenza como militar. Haber permitido eso sin chistar. Debió de haber renunciado. Si hubiera tenido tantita dignidad. Sam, tú y yo lo sabemos. Para ser militar se necesita un poquito de dignidad. Y pensábamos que nuestro ejército lo tenía. Aquí vemos que el general secretario ni siquiera la conoce. Sam dice, cada día me convenzco más que no hay otra de tener que salir a defender a México. Mayelita se río, dice, muy bien, Lick. Muchas gracias, Mayela.
Sam Pisa dice, eso no lo conocía así. Pero lo que dicen son cuando dicen decentemente, está bien, que discrepen con uno, está bien. Pero que no esté rebuznando, que soy un hijo de quién sabe qué. Jaime Luis Caballero, Lic, ¿habrá magistrados militares? No se puede. No debería. La Constitución lo prohíbe, pero ya vemos que con este güey eso vale gorro. Jaime Luis Caballero, magistrados quienes puedan juzgar al secretario. No, se tendría que someter única y exclusivamente al tribunal militar. No puede ser juzgado en un acto militar por las autoridades civiles. No se puede. Como un civil no puede ser juzgado por las autoridades militares. Dice Manuel Jairo que para los militares no aplican las leyes civiles, ¿no? Sacramento, pero existe el Supremo Tribunal de Justicia y quedaría a cargo del subsecretario de la Defensa de la Justicia Militar. Sí, pero a ver quién se atreve. Acuérdense que el que nombra al secretario de la Defensa es el presidente de la República. Ahora, amigos y amigas, ya vimos lo peligroso. Perdón, me voy a tomar un tantito cafecito. Lo peligroso que estamos viendo con las declaraciones del general secretario y el decreto hecho por el Macuarro, en donde todos los gastos que haga el gobierno federal serán de seguridad nacional, incluyendo las telecomunicaciones. Cuidado, mañana por seguridad nacional nos toman el internet. Mañana por seguridad nacional tumban la televisión abierta. Mañana por seguridad nacional tumban la televisión por cable o por satelital. Mañana por seguridad nacional se acaban las redes sociales, por seguridad nacional. Así, o más claro. A ver, amigos y amigas, los que estamos inmiscuidos en las redes sociales, llámese Twitter, Instagram, YouTube, Facebook, WhatsApp, todo lo que intervenga en las redes sociales, y los que nos hacen el enorme favor de seguirnos, vamos y vemos videos en donde se habla de política, en donde se habla de lo bien, regular o mal que vaya un gobierno, y damos observaciones y hacemos y decimos y todo esto. Voy a hablar de varios programas a los cuales yo sigo en algunas ocasiones porque dan comentarios muy atinados. Por ejemplo, el Detona con Plácido Garza. Se me hace un programa muy interesante, se lo recomiendo ampliamente. Otro que me gusta mucho es Javier Lozano, Carlos Loret, Víctor Trujillo, Joaquín López Dóriga, Amado Abeldaño, Ricardo Alemán. Hay muchos que son programas críticos, incluyendo La Hora del Búho. Ahora, yo me pregunto, y que conste que el programa de hoy de Plácido Garza estuvo muy bueno, unas observaciones muy concretas, pero ni Plácido Garza, ni Javier Lozano, ni Beatriz Pajés Rebollar, ni Claudio X González, ni Ángel Verdugo, ni Carlos Loret de Mola, ni Víctor Trujillo, ni Joaquín López Dóriga, ni Ricardo Alemán han dicho algo sobre la revocación de mandato. Yo estaría de acuerdo con que
Joaquín López Dóriga no pueda decirlo. Porque a lo mejor lo pueden separar de la televisora. Que ya no tendría ninguna necesidad de estar. Pero es un cuate que vive para hacer televisión y hacer radio. Pero dígame de estos, Amado Aveldaño, con 500 noches. De estos programas que yo puse aquí, de Javier Lozano en Atypical, de Beatriz Pajel también en Atypical, de Claudio X González va por México, de Ángel Verdugo en su programa, tiene 2 programas, uno en la mañana y uno en la noche, de Carlos Loret de Mola con Latinos, de Víctor Trujillo con Latinos. Díganme quién ha hablado de la revocación de mandato. Si vemos los programas de lunes a hoy miércoles, todos dicen, vamos a la dictadura. No he visto uno solo, y ojalá me hagan ver, si me faltó alguno, en donde los canales críticos del pinche Macuspano hayan dicho, ahí está la revocación de mandato para abril del próximo año. No hay ninguno. Y estaban poniendo escenarios catastróficos, incluyendo el nuevo programa de hoy de Broso con Carlos Loret, poniéndolos como dado, pero no ponen como alternativa, siempre están poniendo como alternativa el 24. ¿Qué va a pasar para el 24? ¿Y qué va a pasar para el 24? ¿Y qué va? ¡Carajo! Tenemos al 22 a la vuelta de la esquina. No sé, en serio, estoy decepcionado. Vemos que los militares ya están del lado de un dictador. Vemos que este dictador, aparte de ineficaz, es pendejo, es mitómano, es misógino, no ha hecho nada por México. Tenemos el 7.5 de inflación, cosa que no se había visto en 20 años. Lo que le quieran criticar a Fox, a Calderón y a Peña, no habíamos visto la inflación de 7.5 al 11º mes del año. Y acuérdense que la inflación más grande se ve en diciembre, porque entra el nuevo salario mínimo. Y ahí nos podemos ir hasta el 10% de inflación, cosa que ya en México ya no la habíamos visto. Ya hace cuántos años no veíamos el dólar a 22 pesos. Ya estamos a 22 pesos. Y nos están diciendo el mismo Javier Lozano, que me gusta su forma directa de hablar, un profesional muy preparado. Dice, ¿qué nos van a dejar para el 24? Perdón, ¿y por qué no vemos canales en donde digamos, carajo, tenemos la revocación de mandato en abril del próximo año? No termino, se los juro, no termino de entender. Vamos y vemos programas, vemos diferentes plataformas, unos a favor de López y otros en contra de López. Que los que estén a favor de López no hablan de la revocación de mandato, eso es lógico. Cuando le convino al Macuspano, era la revocación en la mañana, en la tarde y en la noche. Cuando ya vio que su popularidad decayó, hay que quitarle 5,000 millones de pesos al INE. Varios de ellos, incluyendo a 3 de ellos que siento que saben mucho, Ricardo Alemán, Amado Aveldaño y Javier Lozano, están diciendo, es que, ¿qué va a pasar? ¿Cómo que qué va a pasar? ¿Por qué no hablas? Ni Claudio X González en Atypical dijo, estamos peor que nunca. ¿Y por qué no hablas de la revocación de mandato? ¿Por qué? ¿Por qué nos tenemos que esperar? Dicen, van a quitar al INE. Vamos a ser justos. Odio al Macuspano. Pero, aunque lo odie, él sabe perfectamente que no puede quitar al INE, porque le falta la mayoría calificada, que son las 2/3 partes del Congreso y las 2/3 partes del Senado. No los tiene, los tenía en la anterior legislatura. Ahora no los tiene. Y en el Senado nunca lo ha tenido.
¿Por qué tenemos que agarrar y decir, es que nos van a quitar el INE? No, por ganas, este cabrón ya lo hubiera quitado. Por ganas. Pero ¿por qué agarrar y decir, nos va a llevar? No, nos está llevando. Cuando ustedes mismos nos dicen, es que ya de 3 comidas estamos haciendo 2, y al rato quizás nada más hagamos una, Con la inflación que está habiendo, ya no alcanza el salario mínimo, no para pagar renta, luz, gas, transporte, no, para la alimentación, nada más. No alcanza. Ustedes se van al mercado, ¿qué se pueden comprar con 120 pesos, que es el salario mínimo? Una familia, es más, una familia de 2. El huevo, 30 y tantos pesos el kilo. Pues a menos de que nada más a huevo, ¿no? Ya no alcanza para la alimentación. Y con un incremento del 7.5% de inflación. Dice Sacramento, hay un programa que se llama Hablando Claro con Marc. Y también siempre está hablando de la revocación de mandato. Lo voy a apuntar. ¿Me lo pones, productora? Sí. Hablando Claro con Marc. Lo voy a buscar. Y es que hay que hablar de lo que tenemos a la mano. De lo que tenemos a la mano, yo les diría, y lo decimos programa tras programa en la hora del búho, quitemos, habrá gente que simpatice con Frena y habrá gente que no simpatice con Frena. Eso es punto y aparte. Hay que ver que si simpatizamos con México o no. Punto. Y perdón, yo no estoy... ¿Me agrada Frena? Sí, me agrada. ¿He estado dado de alta en Frena? No. ¿Sigo a los videos del ingeniero Gilberto Lozano? Sí. ¿Le he dado la razón en todo? No. ¿Tuvimos una plática el lunes con don Rafael Loret de Mola? Sí. Y eso no tiene absolutamente nada que ver. Pues el único que yo veo que está promoviendo para que metamos las firmas para que se pueda hacer la revocación. Yo no veo que Javier Lozano, que Beatriz Pajés, que Claudio X González, que Ángel Verdugo, que Carlos Loret, que Víctor Trujillo, que Plácido Garza, agarren y digan, señores, vamos a darnos de alta para firmar, para juntar los 3 millones de firmas que se requieren. ¿Por qué nos tenemos que quedar callados? Para mí, el programa que más me gusta es de latinos, el de Broso, el de Carlos Loret, a título personal. Pero ¿por qué ellos dos, que son reacios a esta administración, por qué no agarrar y hablar, oigan, y la firma para la revocación, para juntar esos 3 millones de firmas que se requieren? ¿Por qué ellos dos no lo hacen? No quisiera llegar a pensar, amigos y amigas, que si se quitan, por favor, la revocación dice que salga el macuarro, a muchos de ellos se les acaba el pan, a muchos. Y quiero ponerlo aquí, a Javier Lozano, no tanto a Beatriz Pajés, porque ella, con antecedentes, no a ella. A Claudia X González no, porque es de familia muy, muy adinerada. A Ángel Verdugo se le acabó el pan. A Carlos Loret de Mola, quizás también. A Víctor Trujillo, quizás también. A Joaquín López Dóriga, quizás también. Hay muchísima gente, a Carlos Alarraqui, totalmente, que dicen, es que la programación de ellos, sus plataformas, van única y exclusivamente a hablar en contra de López. Y yo digo, tendremos tan poca madre de anteponer nuestros intereses a los intereses de la nación, porque lo que hacemos ustedes con nosotros es que criticar al pinche macuarro, ahora al general secretario güey que están anteponiendo sus intereses a los intereses de la nación.
a un Manuel Bartlett, a tantos pinches piojosos lamebotas de esa pinche transformación de cuarta, que están anteponiendo sus intereses personales a los intereses de la nación. ¿Qué no podrán pensar todas esas personas que tienen conocimiento, que pueden hablar de 1000 cosas más? ¿O qué? ¿Todo es el macuarro de López Obrador? Si a López Obrador se le sacaba el programa, se le sacaba la vida, se le sacaba aquí. Yo en serio, no lo puedo concebir. Insisto, estemos a favor o en contra de Frena. Es el único ente, el único que veo que a cada rato está hablando de la revocación de mandato y de las firmas, y que hay que mandar a Saline y hay que hacer eso, porque se necesitan 3 millones para dentro de un mes, un día. El día 25 de diciembre se cierra. Y según lo dicho por el mismo Rafael Loret de Mola, había 350,000. El 10% de lo que se necesita. Así de apático nos vamos a seguir viendo en nuestro país, porque si así de apáticos, entonces sí nos merecemos lo que tenemos. Perdón. Yo sí veo a mi país de la chingada lo que le sigue. Ya viendo que seguridad nacional es todo lo que le convenga al macuarro, ya viendo que el ejército mexicano ya se pasó del lado de un dictador, ¿qué otra cosa? ¿Qué otra cosa nos falta? ¿Que vengan y que nos saquen de nuestras casas? ¿Que nos quiten lo poco, lo mucho que hay uno conseguido en toda una vida de trabajo? ¿Que se los expropien? ¿Qué más puede pasar? ¿Temor? ¿Seguir teniendo miedo? Más vale un día de pie que una vida hincados. Si no hablamos fuerte, estamos jodidos. Dice Sampisa, el único que podría sería hacer un juicio militar, y eso solo de la ley de la orden, el jefe supremo de las Fuerzas Armadas, que es el presidente de la República. Sacramento, hay un programa que se llama Hablando Claro con Marc, y también siempre está hablando de la revocación de mandato. Elsa Analco, revocación es constitucional, pero López no dio recursos, el INE el único autorizado para celebrarlo. Perdón, se me fue muy arriba. Para celebrarlo. López manipula con la pregunta distorsionada de ratificación. Sí, sabemos cómo son estos malditos. Es entre ese y el pinche ojos de sapo de Mario Delgado. La ratificación, no sean pendejos. La ratificación se le dio en la votación del 18. Y la ratificación fue del 18 al 24. Al no hacer un pinche más que un desgobierno, entra la revocación, no la ratificación. Ratificación es inconstitucional. El INE ya calificó la elección presidencial. No se puede repetir. Mal precedente para un López que viola la Constitución. Sí, y la viola a diario. Vil trampa de López y Morena. Además, está la participación del crimen organizado en las votaciones en las zonas amplias del país. Saludos cordiales, profesionales revolucionarios en la alianza. Muchas gracias, Cita. Te agradezco tu comentario. Aquiles, buenas tardes, Lick. Al general de dedazo lo espera el Cerro de las Campanas por traición a la patria. No sabría si pudiese ser considerado como traición a la patria. Pero, en otros momentos de la historia de México, lo hubieran no hay peor acto, y nuestro buen amigo Sam nos puede decir, que cuando a alguien nos llegaban a degradar, ya sea de la solapa o del antebrazo, nos arrancaban las insignias, o a los de mayor grado les arrancaban las sombreras. Eso era degradarlo. Si tuviéramos un verdadero presidente en el campo militar,
Ahí yo lo hubiera yo degradado. En la presencia de los demás. Y nombrar al nuevo secretario, al nuevo general secretario. Pero aquí... pues ya tenemos que hacerlo, perdón. Berto, sí me encantó lo que le dijo de la mamá del Chairín. Mi productora también se rió. Brenda Mendiolea, unámonos mexicanos y mexicanas para llevar a cabo la revocación de mandato. Demos nuestras firmas al INE, Instituto Nacional Electoral, pero ya tenemos que hacerlo. Sí, Brendita, nos queda un mes. Si de aquí al 25 de diciembre no se juntaron las 3 millones de firmas, caso omiso a la revocación de mandato. El Sanalco, huelga de pago de impuestos, depósitos en juzgados. No suena nada mal. Me quiero imaginar el cita que es licenciada en Derecho. No estaría mal. Haciendo el depósito en los juzgados para que no caigamos en la falta de pago de impuestos y nos quieren aventar alguna bronca adicional. Pero ahí, a ver qué juez se animaría a recibir los depósitos, bajo qué concepto. Y tendrían que ser tribunales administrativos. ¿Y sobre qué conceptos? O sea, no estaría tan sencillo. O como dice Lili Telles, ¿no? Abstenerse de pagar impuestos, a ver qué gestos hacen. Defraudación fiscal, pues no, creía que no. Multas por pago extemporáneo de impuestos, muy probablemente. Pero es que si no hacemos algo... Berta Basail, ¿usted cree que estén intervenidos los celulares? Le comento, ayer estábamos mi hermana y yo hablando del macuarro y de repente se cortó la llamada y ya no nos pudimos comunicar. Decía número inexistente y a ella le decían que mi número no existía. Pues si lo vemos que es por seguridad nacional, Bertita, cualquier cosa. Y ya lo dijo el macuarro desde ayer. Las telecomunicaciones. Es de seguridad nacional. Todo, el día de mañana, todo va a ser seguridad nacional. Y si ya todo es seguridad nacional y tiene el respaldo de las Fuerzas Armadas del país, estamos jodidos. Ya no sé ni qué pensar. Vemos, y yo, a título personal, con desánimo, que aquellos programas políticos en donde no hablan de revocación de mandato, en donde hablan de que cooperen para que pueda seguir funcionando X plataforma, tienen 300, 400 mil seguidores. Y los que no pedimos ni un centavo, y sí hablamos de la revocación de mandato, no tenemos la misma cantidad. A mí, si me dicen, o sea, no hables de la revocación y no, ni madre, prefiero quitar la hora del búho. Creería que ya estamos en el momento en que si no actuamos y actuamos a una velocidad estrepitosa, nos vamos al caño. O comenzamos a compartir y a platicar y a hacer más grande la idea de que con este güey nos están llevando. Y si uno que ya llegó al 6º piso de la vida nos carga, pues ya viví. Y los jóvenes, y como bien dice Maldonado George, no hace nada, no dice nada. Se conforman con que les den 3,000 pesos.
Ya no sé. Pero aquí puse algunos ejemplos de periodistas, unos más conocidos que otros muy reconocidos, que ninguno de ellos habla sobre la revocación. Ahorita contestamos, me acaban de enviar un... ¿Fue por Messenger? Vamos a ver en esa ocasión, y dentro de esta lista agrego uno más, a Luis Berman, que a título personal me gusta mucho cómo habla, que es un crítico muy severo del macuarro, porque tampoco dice nada de la revocación. Lo dijo una sola vez y después se les dijo. Vamos a ver el de Luis Berman. Dice, toca a fondo, México toca a fondo, el candil de la calle en tierra del tío Sam. Vamos a verlo. Pues contrario a los pronósticos, resulta que a López Obrador le fue bien en su reciente visita a Estados Unidos, al encontrarse con los presidentes Joe Biden y Justin Trudeau. Y cuando digo bien, lo pongo entre comillas porque me parece que solamente fue un acto diplomático sin importancia real o de trascendencia para México ni para nuestros vecinos del norte. Se esperaba una visita un tanto ríspida por temas como la reforma eléctrica o el apoyo al régimen cubano, venezolano o nicaragüense. Sin embargo, el viejito cagón tuvo una visita sin mayores tropiezos a Washington. No hubo regaños, o por lo menos no de manera pública. Si acaso a quienes somos abiertamente opositores y críticos de López Obrador nos tuvimos que conformar con una foto de ese sentado extraño en una silla de la oficina oval que inspiró memes y comentarios en las redes sociales. Pero fuera de eso no hubo mucho que cuestionar, motivo por el que sus más fieles fanáticos y aplaudidores exaltaron el buen desempeño diplomático que le valieron calificativos como éxito total, un viaje sumamente positivo, y los más fanatizados hablan del estadista de talla mundial. Ahora que si me preguntan a mí, yo lo que vi es que no hubo tal éxito en Washington. Andrés Manuel se veía ridículo al lado de Biden y Trudeau. Lo escucharon por diplomacia y por decencia, pero estoy seguro que sus propuestas les causaron risa y hasta incomodidad. Mientras que Biden y Trudeau sí propusieron, el hijo de Macuspana nada más fue a estirar la mano pidiendo limosna. Una vergüenza su discurso, propio de sus ridículas mañaneras, aunque eso sí, un poco más mesurado. Verdaderamente el papel de México ante el mundo es cuestionable. No se puede hablar de planes para el exterior cuando el país se está cayendo a pedazos, sin control de la economía, con una política de ocurrencias, miles de muertos por pandemia, sin medicamentos, sin servicios de salud y miles de muertos a causa de la delincuencia e inseguridad. No puedes dar lo que no tienes, ni puedes hablar de lo que no has hecho. Nadie con sentido común lo entendería en forma diferente. Que un presidente mexicano vaya y se reúna con los socios comerciales que mantienen la actividad económica activa y vibrante es siempre positivo. Estados Unidos y Canadá lo saben, por eso son países con capacidad financiera y comercial. Ellos van a buscar siempre por los intereses de sus países y nunca dejando de lado la importancia del TEMEC. Y sobre la violencia y la inseguridad, ni qué decir, lo vemos a diario. Y el que no lo quiera ver, pues está ciego y fanatizado con la política que lleva este desgobierno. Así que al candil de la calle en tierras del tío Sam, oportunamente se le olvidó el discurso de los neoliberales y el imperialismo en casa del dueño del patio trasero. ¿Y le va bien? ¿No lo regañan ni lo miran feo? ¡Qué bien!, ¿no? Ya era tiempo de que se portara de acuerdo a la investidura, que deje de andar haciéndole al Gandhi y haga lo que debe de hacer comenzando por el gallinero en su patio, pues los zorros se están comiendo a todas sus gallinas. Mientras en Pendejistán, la muerte, la violencia y la inseguridad se regodean y se pasean como en casa. Los mexicanos de a pie, los simples mortales, caen fulminados ante el total embate del crimen organizado. Pero eso sí, el remedo de presidente se regodea y se engolosina ante los micrófonos que le ponen enfrente y cual Miss Universo se dedica a pedir paz en el mundo. Pero en casa, ¿cómo andamos? Nada más con 110,000 muertos por violencia, con 600,000 muertos por la pandemia domada y con huecos de miles de millones de pesos tirados a la basura en obras inservibles. Sin mencionar los millones que se tirarán a la basura para la lamentada revocación de mandato. Lo que es una realidad es que la violencia en México no para. En los estados donde Morena dice que gobierna, hay muertes y el crimen organizado está desbordado. Y como siempre, los solovinos croqueteros ante la evidencia, ante la realidad, recurren a la excusa barata que les dictan desde Palacio Nacional para tapar su mediocridad, aquello de les dejaron un cochinero.
precisamente ese cochinero que el emperador Andrés juró corregir solo con su llegada a la silla presidencial, que con sus alas impolutas, su cartilla moral, la chancla voladora y hasta el regaño de las mamás y las abuelitas serían suficientes para corregir esta desgracia. Estamos en México, por eso millones de ilusos piensan que un político con un partido nuevo va a hacer la diferencia. Un partido nuevo con políticos viejos y rateros corruptos como López Obrador, como Manuel Bartlett, rateros que han vivido por décadas con los impuestos de los mexicanos. México está por los suelos, su economía, su seguridad y su salud son una pesadilla. Más pobreza y más corrupción desde que entró este individuo como presidente. ¿Dónde está el cambio? Y mientras todo esto sucede, la regenta de la Ciudad de México, la Juanita de Andrés, se va de compras a Tepito, se echa sus tacos de canasta, por aquello de darse sus baños de pueblo, se regodea con sus modelitos austeros de marcas internacionales, se paga una portada muy fifí en nada más y nada menos que en ese neoliberal periódico revista El País, para estar a la altura de la Gaviota y Lord Peña, donde por cierto resulta que dijo que a los 12 años ayudó a salvar el mundo con una protesta sobre Vietnam. Forrest Gump, ¿eres tú? O sea, cuélguense, pero no se columpien. Nada es mucho cuando la Sheinbaum se quiere vender al resto de Pendejistán como lo que no es, porque siempre habrá quien compre basura. Y para muestra los chairos, así que sigue en su campaña para el 2024, violando la ley. Dice que ella no anda pensando en ser presidenta, pero que si por ahí se le da un tiempo y Chilangolandia sigue en su desmadre, pues ella se tomará un tiempecito y de su bolsillo pagará las portadas de las mejores revistas fifís. No entienden que no entienden. Y si lo anterior no fuera ya suficiente, el mero jefe de los albañiles con uniforme militar, Luis Crescencio Sandoval, pide a los mexicanos a unirse a la 4T. ¡Válgame! ¿Será para que el pueblo guarde silencio de toda la corrupción en la Sedena? Es una pena que los militares ya no sirvan más al pueblo, sirven al remedo de presidente y lo peor, protegen al crimen organizado. Sin duda, México está tocando fondo. Recuerda que puedes hacer tu donativo vía PayPal. Encuentra el link. Amigos, amigas, creo que ese es el ejemplo más claro. Luis Berman, muy duro en sus palabras en contra del macuarro, muy duro. Pero llegó el momento en que dijo, y tirar el dinero en la revocación de mandato. Más muertes, más robos, más asesinatos, más de todo, lo negativo. Pero ahí llega y dice, y tirar nuestro dinero en la revocación de mandato. Eso es lo que yo no puedo entender. Perdón. Estoy en contra y tengo la posibilidad de cambiar a este pobre pendejo que le está haciendo un daño a mi país enorme. Yo le digo, hay que cambiarlo. Pero es que para poderlo cambiar necesito mi firma. Pues la doy. Punto. No puedo yo entender. No, se los juro que no puedo. Dice Marcela de Alba, buenas tardes. Le mandé un mensaje, sí. Muchas gracias, Marcelita. Ya te están contestando por el Messenger. Muchas gracias por ese Messenger. San Pisa, los jóvenes solo piensan en el celular y en la novia y todavía no saben ni lo que son. Es triste, pero es la verdad. Sí. Pero los que estamos haciendo algo, lo hacemos por ellos. Punto. Pregúntenle a un joven de 20 años, ¿quién es el macuarro? ¿Qué es lo que ha hecho el macuarro? No les va a decir, no sé. A lo mejor sus padres se quedaron sin trabajo, a lo mejor falleció algún familiar por el mal enfoque del COVID. A lo mejor al perder su trabajo, se quedaron en la extrema pobreza, o pasaron de la clase media a la pobreza, o la pobreza extrema, en donde se han aumentado 6 millones de clase media, bajaron a la pobreza. Lo saben, les vale madres. Mientras ellos tengan internet, cuidado, donde el macuarro diga, por seguridad nacional voy a quitar el internet, porque antes eran las benditas redes sociales, y ahora son las malditas redes sociales. Las redes sociales es internet. Y donde quiten el internet, ahí sí se van a levantar los jóvenes. Porque quítenle a un joven su celular, su tableta, su computadora.
y están en el agua. Aquiles no cree que Estados Unidos le dio un soplamocos al vejete ojete, no permitiéndole la imposición de su delfín como gobernador del Banco de México. Mi estimado Aquiles, desde agosto, ya no estaba Herrera, quitaron su candidatura del Congreso para ser el gobernador del Banco de México, desde agosto. Ahora están poniendo una señora que no cumple con lo que la ley le obliga, que son 5 años de experiencia en el manejo económico. Tiene 4, le falta 1 año. Pero como estamos en un país donde la Constitución vale para pura madre y la ley es menos, ya está promoviendo a alguien en donde a lo mejor pueda moverla y hacer del Banco de México lo que fue durante muchos años, la caja chica de la Presidencia de la República. Punto. Quitarle la autonomía al Banco de México. Jaime Luis Caballero: a los que no hablan de la revocación pienso que les amarraron, que los amenazaron con el SAT u otra cosa. A mí me tiene decepcionado y veo que el ingeniero Gilberto Lozano se está quedando solo. Mi estimado Jaime Luis Caballero, el SAT puede amenazarnos lo que querramos. El SAT va a comenzar a hacer un apretón en serio el próximo año. Nada más por la sencilla razón que del 100% de los hombres y mujeres que perdieron su trabajo, solo el 30% volvieron a entrar a la formalidad. El otro 70% está en la informalidad. Y siempre nos hemos caracterizado que la informalidad no paga impuestos. Y yo estoy en total desacuerdo con ello, porque siempre pagamos impuestos. Lo único que no pagamos es el impuesto sobre la renta, en la informalidad. En la formalidad se tiene que pagar forzosamente. Pero ese 100% que fueron cerquita de los 4 millones de hombres y mujeres que perdieron su trabajo, 3 millones cayeron en la informalidad. Y solo 1 millón quedó en la formalidad, que es la que va a seguir pagando impuestos. Y esa clase que tanto odia el maldito macuspano es la clase media, que es la clase que más genera el pago de impuestos. Entre el 80 y el 85% del Producto Interno Bruto lo genera la clase media. ¿Que el ingeniero se está quedando solo? Creería que sí. Me duele. Indistintamente aquí, vuelvo a reiterar, sé que algunos de los hombres y mujeres que nos hacen el favor de seguir están en desacuerdo con Gilberto Lozano. Pero es que yo no veo a Frena como Gilberto Lozano. Yo veo a Gilberto Lozano como la voz de Frena, no como Frena. Punto. Eso es todo. A lo mejor hay gente que les cae mal. Está bien, nadie somos moneda de oro. Pues el único que lo está diciendo. Yo no sé si lo está de la forma correcta o incorrecta, pero es la única persona que abiertamente dice vámonos a la revocación de mandato. Porque díganme, de todos los que se nombraron, de Plácido Garza de Tona, de Javier Lozano, de Beatriz Pajés, de Claudio X González, de Ángel Verdugo, de Carlos Loret, de Víctor Trujillo, de Joaquín López Dóriga, de Amado Abeldaño, de Ricardo Alemán, y de tantos y tantos y tantos periodistas muy conocidos, y nadie habla de la revocación de mandato, pero todos tenemos un común denominador. Los que hablamos de la revocación y de los que no hablamos, pues todos tenemos el mismo común denominador, que está cada día peor, y cada vez que abre el hocico el pendejo en las mañaneras, es para darnos un madrazo de decir, esto se está convirtiendo en dictadura. Ese es el común denominador. El autoritarismo, populismo
y dictatorial. Es el único que quizás estamos teniendo el mismo punto de vista. ¿Por qué tantos no hablan de la revocación, hablando de que estamos muy mal y que podemos ir peor, y nadie habla de la revocación, o muy pocos hablan de la revocación? Y dicen que los burros por delante. Pedro Ferriz, de CON, Pedro Ferriz Híjar, Gilberto Lozano y su servidor, creo que somos de los pocos. Bueno, obviamente don Rafael Loret de Mola. Pero somos de los pocos que hablamos sobre la revocación. ¿Y los demás? Los demás, perdón, pero no los veo. Néstor Carrillo, un saludo. Aquí les dice, y si la Sheinbaum anduvo en las bolsas de en las bolas de Saigón. Ahí sí no te entendí. Anduvo en las bolas de Saigón. No, pero espérense. Ahora que estuvo en esa revista muy prestigiosa española, pobrecita, en la revista Es El País, que sí es una revista muy fifí, muy conservadora y neoliberal. Dijo que ella se quejó de la guerra de Vietnam cuando tenía 12 años y que por eso se acabó la guerra de Vietnam. Yo creo que Nixon le hizo caso, algún presidente de los Estados Unidos le hizo caso. Ay, miren, Claudia Sheinbaum ya se quejó, una niña de 12 años ya se quejó, se acabó la guerra de Vietnam después de 20 años, ¿no? Qué pinche egolatría, hijo de la... Eso lo dijo en una entrevista con la revista El País de España. Jaime Luis Fallero, ánimo Lic. Usted siga llamando a votar por la revocación. Mexicanos conscientes lo apoyamos. Mi estimado Jaime, muchas gracias por tus palabras. Pero tenemos que expandirnos. Tenemos que ojalá, y así como Atípica tiene 300 o 400 mil seguidores que dicen, ¿para qué vamos a la revocación de mandato? Carlos Alarraqui nos dice que ni madres. Ángel Verdugo nos dice que ni madres. Javier Lozano nos dice que ni madres. Claudia X Lozano nos dice que ni madres. Carlos Loret de Mola ni siquiera se pronuncia. Ni él ni Víctor Trujillo. No han dicho ni sí ni no. Pero tampoco dicen que vayan por la revocación. Beatriz Pajés ya dijo que no. O sea, tienen un mundo. Ellos llegan a un mundo de gente en donde dicen, ¿para qué era la revocación? Y somos 4, quizás 5, los que digamos, vamos por la revocación. Entonces nos llevan una ventaja bestial. Por eso les pido, les agradecería que compartan y compartan y compartan y compartan. Algunos me mentarán la madre, como hace ratito me dijo un güey, ¿no? Pero no importa. Una mitad de más, como una llamada de iglesia, quien quiere va y quien no, no va. Pero de ahí a decir, ¿ya para qué hablo de la revocación? Y voy a poner mi caso en particular. ¿Para qué hablo de la revocación? De todas formas, nadie quiere. O aquellas plataformas que no hablan de la revocación tienen 500,000 seguidores. Nosotros tenemos 77,000. Y lo dije y lo reitero, y no quiero que eso se tome a mal. Yo no les digo compartan o seguir a GB Radio para que yo gane dinero. No estamos monetizando absolutamente nada. No les pido, y como todos, con la gran mayoría, dicen monetizar. Les agradecemos su donativo, les agradecemos el superchat, una cosa así le llaman, de lo que quieran, pero síganle depositando. Nosotros nunca les hemos pedido nada. Yo digo, si ellos dicen que no hablen de la revocación porque se les acaba el pan, pues qué poca madre. Porque si tenemos la oportunidad de sacar a este pobre pendejo de la presidencia, y que entre cualquier otro, es que entre. Y dicen, es que va a entrar uno de Morena. A ver, güeyes, el único que entraría de Morena provisionalmente
ser el presidente de la Cámara por 30 días. Y de ahí tendría que ser una mayoría calificada. Dicen, es que quedaría otro de Morena. No, no es cierto. Porque necesitarían las 2/3 partes del Congreso de la Unión. Y recordemos que no las tiene Morena. Entonces podrían sacar algún diputado o algún personaje independiente, ¿eh? a que culmine el periodo del 24, hasta el 24. Pues ya están hablando, es decir, si sale va a quedar alguien de Morena. La continuidad de López. No, no es cierto. Es una pinche falsedad. ¿Por qué lo hacen? Para que si sale López, ya no van a tener temas de qué hablar. Perdón. Si así pensamos, qué chiquitos somos. Podemos hablar de nuestros estados, de nuestros municipios, de los gobernantes, de los gobernadores, de los presidentes municipales, de lo que hacen y dejan de hacer las autoridades. Podemos hablar de muchas cosas. Si queremos, como antes yo tenía la hora del búho, la hora de la denuncia ciudadana. Hasta que veo el desastre que está causando este pinche animal, le cambié de la denuncia ciudadana a por un México mejor. Pues regresaría yo, ya. El Eterno nos hizo el favor de quitarnos a este pinche monserga piojoso este. Bueno, pues volvemos a la hora del búho, a la hora de la denuncia ciudadana. Punto. Pero mientras haya gente que diga, no, es que la mayoría aquí, la mayoría de las plataformas, porque no hablen de revocación, tienen la razón. Celia Armas, México cayendo a pedazos, y este remedio de presidente paseándose con la esposa por la ciudad. Parece reina de la primavera, no tiene vergüenza, no tiene madre. Marta Álvarez, qué gusto ver su programa, Lick. Saludos, muchas gracias, Martita, igualmente, gracias por estar con nosotros. Dora Luz dice, en mi opinión personal, si esa revocación fuera de verdad, todos lo apoyarían. El problema es que hay muchas dudas de que sea realmente para revocar, sino para ratificar, y el vejete diga, miren, todos quieren que me quede, me aman, la verdad va a estar muy amañada, esa actividad solo basta con leer la pregunta y conociendo la ignorancia del pueblo, pues a eso se refiere con tirar el dinero. Dorita, el INE ya estuvo, ya se puso en su plataforma. Ya va a multar al pinche partiducho narcopartido por decir la ratificación. Porque el INE lo ratificó en el 18 para el 24. Ahorita es la revocación. Que hay mucha persona ignorante en nuestro país que se puede confundir. Sí. Que hubiera sido... Nos pusieron la pregunta como si fuéramos y me duele decirlo, como si fuéramos un país de primer mundo. Porque hay, no es un porcentaje muy importante del padrón electoral que no sabe qué quiere decir la palabra revocación, ¿eh? Según yo. Si me hubieran dicho qué pregunta hay que hacerle, ¿quieres que se quede o quieres que se vaya el actual presidente de la República? Punto. Nada de revocación, quitémonos de palabras que a lo mejor mucha gente, y en eso te doy la razón, Dorita, a lo mejor no termina de comprender. Que ellos están haciendo el decir la ratificación del macuarro, se puede confundir, sí, claro, y ellos lo están utilizando revocación con ratificación, a modo de que pueda existir la confusión. Yo estoy totalmente de acuerdo. Pero si decimos, Dorita, que en México no tenemos 3 millones, nada más, ahorita 3 millones de personas que no sepamos qué quiere decir la revocación de mandato, entonces estamos jodidos. Y después, imaginemos, ya tenemos 3 millones de hombres y mujeres que sabemos qué quiere decir la revocación. Y después, si no tenemos, son como 21 millones de hombres y mujeres que no sepamos qué es revocación, pues estamos igual de jodidos.
Por eso el pendejo presidente este que tenemos, el remedo de presidente, no sean aspiracionistas, quédense con la secundaria trunca o con la prepa trunca. ¿Para qué quieren la universidad? Para seguir maniatando un pueblo ignorante. Dora Luz, y casualmente es en una fecha de elecciones en varios estados. Sí, por desgracia. Sí, no, Dorita. Las elecciones, sí, abril, sí entrarían en época de elecciones. Por eso las querían hacer en marzo, pero en marzo no hubo el tiempo. Va a ser el 10 de abril. Ya estarían dentro del límite para ya iniciar las elecciones en 6 estados de la República. Deyanira Garza dice, Mark Starolensky también habla mucho de revocación. Pues voy a buscar, y muchas gracias, Deyanira. No encuentro voy buscando para sacar material para dar los programas con ustedes, y encuentro en donde le echan pestes al pendejo este, pero ninguno dice la revocación. Ahorita, de todos, han habido 2. 2, más Gilberto Lozano, más Pedro Ferriz de Con, más Rafael Loret de Mola, más el Búho, y a ver qué otro. Muy pocos. El doctor Galván, un saludo. Rosalinda García, de pronto ya no escuché. Ya, mi productora ya contestó ahí. Me dice Dorita, ay, Lig, le aseguro que no saben. 3 millones, Dorita. Sé que por culpa de este maldito desgobierno y de los anteriores, han estado preocupados porque México se queda con un alfabetismo espantoso. Pueblo inculto manda en el país del ciego, el tuerto es rey. Y ya para que tengamos a un pinche tuerto como el que tenemos, neófito, ignorante y pendejo, y nos esté manipulando, estamos jodidos. Pero que no haya 3 millones de hombres y mujeres que no sepan qué quiere decir la palabra revocación. Dice Lick, no leyó el mensaje de las elecciones de Tamaulipas. He leído todos, Dorita, todos. Todos. El último que me pusiste dice casualmente es la fecha de elecciones en varios estados, incluyendo Tamaulipas. Pero no, ahorita lo estoy volviendo a revisar. Después me pusiste mi opinión personal. Si esa revocación fuera de verdad, todos los apoyarían. El problema es que hay muchas dudas de que sea realmente para revocar, sino para ratificar. No me apareció el mensaje, Dorita. Pues quedaron muchos temas, amigos y amigas, pero yo sí me quedé con el mal sabor de boca de que se violara tan flagrantemente el artículo 129, voy a permitir volverlo a decir, en tiempo de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tenga exactamente conexión con la disciplina militar. Para que alguien, le vamos a decir al doctor Galván, tenemos 4 minutitos más, se nos explica por qué el general secretario de la Defensa Nacional dijo que apoya la Cuarta Transformación y que apoya a Morena. Y si de ahí nos vamos a la Ley de Disciplina del Ejército y Fuerza Aérea en su artículo 17, queda estrictamente prohibido al militar en servicio activo inmiscuirse en asuntos políticos directo o indirectamente, salvo que aquel que disfrute de licencia, que así se lo permita en términos de dispuesto por las leyes. Y si de ahí nos vamos, aquí ya todo va a ser asunto de seguridad nacional, con tal de no dar las cifras de lo que están haciendo y poner empresas o
situaciones estratégicas para decir seguridad nacional. Y por seguridad nacional no doy informes y quito lo que a mí se me venga en mi chingada gana. Y ahora nada más les pongo a ustedes. Una, telecomunicaciones. De seguridad nacional y quitan el internet. A ver. Lucita Iliana dice, el programa de Mark es muy interesante. En un ratito lo veo. A ver. Es que me lo mandaste, pero al Messenger. Ahorita aquí en Tamaulipas tendremos elecciones y seguro ganará Morena. Es un estado que quiere, en un estado que quiere el pendejo ese. Ojalá me equivoque, pero verá que así será. Tiene agarrados los huevos a cabeza de vaca. Yo creo que si lo tuviera tan pepenado donde más duele, ahorita no pudieron hacer efectivo el juicio político. Él pensó que con el Congreso de la Unión es tan ignorante que dijo, con el Congreso de la Unión tengo para quitar el fuero, y nunca consideró que los estados son autónomos. A lo mejor ya también quería quitarle la autonomía a los estados, ¿no? Por la pinche ignorancia de este pobre güey. Pues dijo el Poder Legislativo de Tamaulipas, no. Ya se chingó. De lo que sí estoy seguro, es más, y se lo dije en alguna ocasión, saliendo el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, dije, este güey sí le van a dejar caer el peso. Y creería que por seguridad en Tamaulipas debería, cabeza de vaca, irse antes de terminar su mandato o de sacarse un amparo. Porque este güey va con todo. Cabeza vaca le dio a Altamira. Pues si Chihuahua le quería dar la gobernatura del estado más grande de la República, Morena, puro pinche vendido. Puro pinche vendido. Dice, es uno de los puertos más importantes de la República, ¿cómo no? Anita Santillán, linda tarde, bendiciones, muchas gracias. Pues amigos, amigas, mil gracias por habernos hecho el enorme favor de acompañarnos este ombligo de semana, miércoles 24 de noviembre de 2021. Son las 5:58. Les agradezco infinitamente el favor de su atención, que nos hayan hecho el favor de acompañarnos. Los invitamos el día de mañana jueves. Va a haber un programa muy local, una problemática sobre las elecciones del pasado 6 de junio, en este pueblo mágico de Tepoztlán, en donde hubo un fraude mayúsculo, se anularon las elecciones, y mañana vamos a platicar con gente de aquí del Estado de México, a ver qué es lo que va a pasar en este pueblo mágico. Los invito mañana a partir de las 4 de la tarde, en Un Café Con. Mañana a las 4 de la tarde, con varios personajes de la política de este pueblo mágico de Tepoztlán, Estado de México. Y el viernes, por supuesto, de 9 a 11 de la mañana, los horóscopos con Lu, y por la tarde, la hora del búho. Los invito muy cordialmente. Pónganle seguir a GB Radio, compártanlo, pónganle un me gusta, para que así lleguemos a más y más gente, programa tras programa. Mil gracias a ustedes, su servidor y amigo Eliseo Gisbert, el búho, les agradece infinitamente el favor de su atención, deseándoles que pasen una increíble tarde. Muchas gracias. Buenas tardes.